ahí estaba entonces el químico Carlos Vicente, químico farmacéutico, contándonos un poco este tema de que puede haber una alternativa a todo esto, ¿no es cierto? Seguramente que sí. Y que los gobiernos no debieran de ser menos poderosos que estas super recontraempresas que nos manejan la vida y que no solamente a nosotros, ¿no es cierto? Desde la campaña que nosotros impulsamos con muchas organizaciones, nosotros empezamos con el Movimiento Nacional Campesino Indígena y Amigos de la Tierra, y luego seguimos con una campaña que se llama No a la nueva ley Monsanto de semillas, acompañamos, por supuesto, y el objetivo es que la ley no salga del Ministerio de Agricultura, que el Ejecutivo nunca lo mande al Congreso, porque lamentablemente lo que hablábamos antes, la presión de los intereses corporativos sobre nuestros legisladores es muy fácil de prever, es muy fácil de que compren el discurso de la modernidad, de que vamos a tener mejores semillas, de que, bueno, parte del proyecto que supuestamente ahora está enviando el Ejecutivo al Congreso es el canon tecnológico, y entonces el discurso es que se va a cobrar un canon tecnológico para crear un fondo para la investigación biotecnológica nacional, pero no solo para la investigación biotecnológica nacional, sino también para que se trabaje sobre las semillas criollas y sobre semillas nativas, o sea, como premio consuelo, seguramente será el 0,1% de ese canon tecnológico, pero es todo una fantasía, ¿no? Es toda una fantasía que viene de la mano de este proyecto de biotecnología nacional y popular que impulsa el gobierno, con el polo biotecnológico en la provincia de Santa Fe, con el desarrollo de semillas resistentes a la sequía que está desarrollando la Universidad Nacional del Litoral y la doctora Chan por ahí, pero que realmente, ¿qué necesitamos para producir alimentos? Digamos, necesitamos diversidad, necesitamos conservar los suelos, necesitamos abandonar los monocultivos para retomar rotaciones de animales y agricultura. Entonces, es fácil, además no se trata de volver atrás. Podemos aprender de todos los errores que hubo. No puede haber además una transformación si no hay una redistribución de la tierra. O sea, el Papa habla de la necesidad de una reforma agraria integral. Entonces, no estamos hablando de algunos sectores comunistas que están infiltrados en la sociedad. No, es lo que está diciendo el Papa que hace falta para producir estos cambios. Entonces, todo eso se puede y va a venir, va a venir. Lamentablemente, a mí me viene siempre un paralelo muy fuerte con la lucha de los derechos humanos que dieron los organismos de derechos humanos, Norita Cortiña y tantos otros, desde el medio de la dictadura hasta ahora, y cómo esa siembra nunca claudicó y esa presencia en la plaza nunca claudicó, y ese decir necesitamos verdad y justicia nunca se cayó y se avanzó muchísimo, ¿no? Y yo creo que todo lo que nosotros desde los 80 venimos diciendo, y bueno, en muchos otros, lamentablemente hace el 10 de julio falleció Javier Rodríguez Pardo, un tremendo luchador por el tema de los bienes comunes, bueno, él contra la energía nuclear, contra la minería, pero siempre él hacía un paralelo con el tema del agronegocio. Y Javier Rodríguez Pardo con Miguel Grimberg estaban editando la revista Eco Contemporáneo en el 62, ¿no? Y allí estaban las primeras siembras bueno, de lo que después a mí, durante la dictadura, me formó, fue justamente la revista Expreso Imaginario y la revista Mutantia que editaba Miguel Grimberg en esos años, en plena dictadura. Pero creo que esos mensajes, bueno, Javier los sostuvo hasta el último día y todos los que venimos luchando vamos sembrando en una siembra que no, como vos decías antes, no tiene un plazo fijo, no es que vamos a lograr los cambios de acá a pasado mañana ni de acá a 10 años, es una lucha por el futuro, es una lucha que es permanente y va a seguir siendo permanente y que tiene que ver con esto. Cuando uno habla de pueblos originarios y dicen que pensaban en 7 generaciones adelante el impacto que podía tener, bueno, nuestros gobernantes piensan en lo que va a tener impacto en los próximos 4 años para poder ser reelectos y listo, ¿no? Pero no hay un proyecto de país que se proyecte más en el tiempo, ¿no? Justamente Javier Rodríguez Pardo
su primera lucha y su primera gran victoria fue que no se haga un basural en la Patagonia, en Gastre, que pretendía enterrar así residuos nucleares que iban a tener miles de años de vida contaminando, ¿no? Entonces, eso fue pensar en el futuro y pensar esto, con los suelos que nosotros tenemos, la diversidad que nosotros tenemos, o sea, pensar que esos 200.000 hectáreas de bosque que se pierden por año en Argentina no las recuperamos más, ya sea en los Yungas, en la selva paranaense en Misiones, en el Chaco, con esa vegetación tan única como es la del impenetrable, es un crimen, ¿no? Y bueno, en algún momento esos crímenes que en algún momento logramos que se juzguen de la dictadura van a ser también posibles, no sé si de ser juzgados, pero sí de frenarlos y revertirlos, ¿no? Y ojalá también juzgados porque por supuesto cada uno de estos crímenes tiene responsables, ¿no? Vamos a ver ahora el siguiente fragmento de la entrevista y nos encontramos al finalizar. Parcelas en las que había frutales desaparecieron para hacer soja, ¿no? Y uno llega casi al centro de San Pedro con fracciones de 2, 3 hectáreas que antes eran de frutales, con soja. Cuando uno piensa que, digamos, un cultivo de un frutal no es algo que pongo hoy y cultivo y cosecho mañana, ¿no? O sea, lleva años y bueno, eso es lo que hace que los precios de los alimentos, o sea, cuando un alimento en vez de llegar de 150 kilómetros tiene que venir de 1000 porque llega del Valle o de Mendoza, bueno, hay obviamente una cuestión de costos, ¿no? Que no es justamente el productor el que se queda con la ganancia, sino el intermediario y el que lo transporta, ¿no? Así estamos. Yo creo que lo central es tratar de pensar que esto no es un rompecabezas, sino que es un problema integral y mirarlo integralmente, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos es plantear, bueno, usted no mire solamente los agrotóxicos, no mire solamente los transgénicos, no miremos solamente la ley de semilla, miremos que hay un problema global, aunque uno esté trabajando por frenar las fumigaciones en la puerta de su casa, ¿no? Que eso ya vale, pero hay que mirarlo con esta perspectiva integral porque es un problema integral y entonces solamente lo vamos a poder frenar buscando estas respuestas integrales que, como digo, lo lindo que tenemos hoy es, mira, yo en el 84 tuvimos una charla con Ernesto Flores, uno de los fundadores del movimiento orgánico en Argentina. Él creó en ese momento, en el mismo momento que nosotros creamos el CETAR, fundó el CENECOS, el Centro de Estudio de Cultivos Orgánicos, en abril del 85. Y cuando nos juntábamos en octubre del 84 pensando en esto, Ernesto ha sido un pionero increíble, falleció hace más de una década y muchas veces no se lo recuerda como debería, porque él en esos primeros años de democracia incluso sembró de huertos urbanos con el programa cultural en barrios la ciudad de Buenos Aires, y decíamos, ¿se podrá? Tenemos que potenciar este tipo de agricultura, pero la agricultura orgánica, hablábamos en aquel momento, luego empezamos a hablar de agroecología, y claro, y era un sueño, y hoy día hay cátedras, hay universidades, hay investigadores, hay experiencias prácticas, hay productores agroecológicos haciéndolo, entonces dejó de ser un sueño para ser una realidad que está funcionando. Bueno, hay que crecer para que esa realidad además tenga políticas públicas que lo apoyen y que frenen el agronegocio. Y sin dudas no hay que dejar que estas leyes salgan, que lleguen, porque después hacer el camino de regreso es muy difícil, por no decir casi imposible. Así Claro, que como en todas las cosas, ¿no? Cuando, sí, cuando se cuando está ante un ponen el hecho sellito consumado, se complica. es mucho más complicado. Y bueno, y como siempre, la única receta es la movilización, difundir estos temas, ¿no? Que la gente se Exacto. entere de qué se trata todo esto. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado.